Números primos. ¿Qué es un número primo? Según la definición del libro del Baldor, un número primo es el que solo es divisible entre sí mismo o entre la unidad. Por el contrario, un número compuesto o no primo es aquel que, además de ser divisible entre sí mismo y entre la unidad, lo es entre otro factor. Vamos a entender con ejemplos qué es un número compuesto. Imagina que tenemos 4 Pikachus y por otro lado tenemos a un entrenador Pokémon. Ahora, la necesidad es la siguiente. Queremos repartir estos 4 Pikachus de manera exacta con un entrenador, lo cual es muy fácil, ya que a un solo entrenador le tocan los mismos 4 Pikachus, porque no hay nadie más con quien repartirlos. Si esto lo demostramos con una división, podemos ver que la cantidad de 4 Pikachus son el dividendo y un entrenador el divisor, donde 4 entre 1 es igual a 4. Si hacemos la comprobación de esto, podemos ver que 4 por 1 es igual a 4, restamos 4 con 4 y el residuo es 0. Recuerda que este residuo es 0 porque no sobró nunca ningún Pikachu. Los 4 fueron perfectamente asignados a un entrenador sin ningún problema y no sobró ningún Pikachu. Imagina ahora que tenemos los mismos 4 Pikachus, pero ahora tenemos 2 entrenadores. Si la finalidad es repartir Pokémones a cada entrenador sin que uno tenga más que el otro, podemos asignarle 2 Pikachus a uno y los otros 2 al segundo entrenador. Si nosotros hacemos la división de esto junto con la comprobación, podemos ver una vez más que el residuo es 0, porque no sobró ningún Pikachu. Imagina ahora que tenemos 4 Pikachus, pero ahora tenemos 4 entrenadores. Si repartimos un Pikachu a la vez por cada entrenador, podemos ver que cada entrenador tiene la misma cantidad de Pikachus que tiene el otro y una vez más, lo podemos comprobar con la división, que el residuo es 0. Veamos un caso pendiente, 4 Pikachus y 3 entrenadores. Al repartir de manera natural cada Pikachu a cada entrenador, nos topamos con que nos sobra un Pikachu. Si lo comprobamos con la división, podemos ver que sí tenemos residuo, y ese residuo es 1. Es el Pikachu que no puede ser asignado a ningún entrenador. De lo contrario, un entrenador tendría más Pikachus que los otros. Tal vez de manera instintiva pudiste haber pensado en la barbaridad de cortar el Pikachu en 3 partes y repartirlo a cada uno de los entrenadores en turno, porque un tercio más un tercio más un tercio de Pikachu vuelven a armar el entero que es el Pikachu completo. Si lo comprobamos con la división, podemos ver que el cociente nos arroja .333 periódico, porque después de todo, la fracción es más exacta que los números decimales. Evaluar los mismos 4 Pikachus con 5 entrenadores o más no tiene caso, ya que como podrás observar en este ejemplo, para que le toquen la misma cantidad de Pikachus a cada entrenador, habría que cortar Pikachus para repartirlos en partes iguales y por lo tanto nunca podremos repartir Pikachus sin lastimarlos, y no volveremos a tener un residuo 0. Un número compuesto o no primo es aquel que, además de ser divisible entre sí mismo y entre la unidad, lo es entre otro factor. Podemos comprobar que los 4 Pikachus los podemos dividir entre 4 entrenadores y entre un entrenador, pero aparte se puede dividir entre 2 entrenadores sin lastimar Pikachus y obteniendo residuo 0. Finalmente, vamos a entender con ejemplos qué es un número primo. Imagina que tenemos 5 Pikachus y un entrenador. Si repartimos esos 5 Pikachus al entrenador y a su vez hacemos la división, podemos ver cómo obtenemos residuo 0. Imagina que tenemos 5 Pikachus y 5 entrenadores. Si repartimos esos 5 Pikachus a los 5 entrenadores y hacemos una división, podemos ver que una vez más obtenemos residuo 0. Si en un frenesí repartiéramos 5 Pikachus con 2 entrenadores, 5 Pikachus con 3 entrenadores, 5 Pikachus con 4 entrenadores y 5 Pikachus con hasta 6 entrenadores, y para este punto no tiene caso evaluarlo con 7 o más entrenadores, porque no podremos evitar lastimar Pikachus para repartirlos equitativamente
y por lo tanto no podremos tener un residuo de 0. Un número primo es el que solo es divisible entre sí mismo o entre la unidad. Podemos comprobar que los 5 Pikachus los podemos dividir entre 5 entrenadores y entre un entrenador y nada más, porque todos los demás casos el residuo no es 0 y resulta en lastimar Pokémones. Lo único que me preocupa de la demostración anterior es que hayas puesto toda tu atención en el residuo 0, más que en las definiciones del libro, porque si fuera así y evaluaras estos números que sí son primos y estos que no son primos, al dividirlos entre cualquier cantidad, podrás ver que habrá veces en que no hay residuo y otras en que sí. Por lo tanto, vamos a esclarecer más este embrollo con el proyecto de primos con cubos digitales. Tradicionalmente, para poder encontrar números primos en un rango del 2 al 100, se ocupa la criba de Eratóstenes, y la única forma de hallar los primos es encontrando primero los números compuestos con ayuda de los criterios de divisibilidad, para luego tacharlos y dejar solamente los números primos. Pero vamos a tratar otra cosa. Esta actividad fue una idea que vi en un video de Tom Gibson. Dejo un link en la descripción para que revises su canal si te interesa. Recuerda que está en inglés. This one goes for you, Tom. Thank you. Para que entiendas el lenguaje que ocupo en esta actividad, debes saber que en una multiplicación cualquiera como 2 por 3 igual a 6, el 2 y el 3 se les llama factores y el 6 se llama producto. Estando ya en Fancade, ya creé un nuevo proyecto, ya creé un nuevo nivel, ya me metí al modo de edición de ese nivel, e inclusive este ya lo dejé listo previamente, le puse aquí un pequeño título, el de Prime Cubes o cubos primos, y la idea es la siguiente. Vamos a construir o representar los números desde el 2 hasta el 12, precisamente con eso, con cubos. Y yo quisiera empezar este ejercicio intentando explicarte que el 1 no lo vamos a considerar y que no le voy a asignar un cubo, pero voy a tener que hacerlo para efectos de que la actividad se entienda correctamente. Entonces vamos a hacer eso. Le voy a asignar un cubo y ahí está. Ese cubo es el 1. Si yo hiciera algo como esto, podría ser 1 por 1, 1. 1 por 1 por 1, 1. Y el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, para este caso, pues el 1 no necesito apilarle ningún cubito encima para representar que es 1. Voy a armar el número 2. Voy a armarlo a través de una multiplicación. Los únicos factores capaz de dar 2, considerando que los factores sean números enteros, es 1 por 2, lo cual pues aquí no tengo nada para representar al 2, entonces estoy forzado a hacer algo así. Entonces ahí está, entonces aquí está el número 2 y voy a poner el otro factor, 2 por 1, 2. Voy a irme con el 3, lo voy a arrastrar. Y ahora sí, pues igual los únicos factores enteros que me dan 3 pues son 3 por 1, 3. E inclusive me puedo dar el lujo de hacer esto, porque aunque el orden es distinto, sigue sin alterar realmente el producto de la multiplicación, porque 2 por 1 da 2 y 1 por 3 me da 3. Lo interesante va a ser cuando lleguemos aquí a esta parte, armar el 4. Voy a jalar todo esto con la tecnología de Fancade y lo coloco aquí arriba, aquí está. Y todo eso, así como lo ves, es 4, porque 2 por 1, 2. Luego 2 por 2, 4, y 4 por 1, pues me da el 4. Entonces, no sé si para este momento te estás dando cuenta que hasta visualmente es demasiado. Entonces, insisto, no vamos a considerar el 1 para representarlo con cubitos. Ahora sí ya se ve más limpio. Y vamos entonces a tratar la siguiente idea. Tenemos el 1 que no lo estamos considerando, 2, 3 y 4, que está haciendo un número compuesto. Quiero ir dilucidando que estos cubos que están aquí son precisamente números primos. Entonces ya tenemos el 2, el 3 y el 4. Vamos a hacer el 5. Para el 5 es la misma historia. Solo el 1 por 5 y 5 por 1 son los únicos factores enteros que me dan el 5. Entonces voy a asignarle un cubo nuevo. Ahora vamos con el 6. 2 por 3. Ahora sí. 2 por 3 me da el 6. Vamos a ir con el 7. Mismo problema. Entonces tengo que asignar un cubo desde la nada. Ahí está el 7. Vamos por el 8. Entonces 2 por 2 por 2, todo eso me da 8, 2 por 2, 4 y 4 por 2 me da 8. Y finalmente vamos con el 9, entonces 3 por 3 es 9. Para este punto quisiera aclarar que algo que es un error muy común y se nota desde el 6, porque con el 2 luego no es muy evidente, es que a veces las personas suman en vez de multiplicar y hacen cosas como esta, que es 3 más 3.
pero ya quedamos claro que no puede ser porque si no habría una contradicción. Entonces, ahora sí, 3 por 3, 9. Ahora vamos a hacer el 10. Vamos a hacer 2 por 5, 10. Ahora vamos con el 11. El 11 es la misma situación. Entonces voy a asignar un cubo nuevo, que es el que le había asignado al 1. Y ahí está. Porque solamente 1 por 11 me da 11 y 11 por 1 me da 11. No hay ningún otro factor entero que me dé el 11. Ahora vamos a seguir avanzando. Vamos a hacer el 12. Eso es 3 por 4, 12. Entonces ponemos aquí un 3. Y ponemos aquí el 4. 3 por 4, 12. Ahora, de esta actividad, ¿qué es lo que quiero que te quedes? Acuérdate de la definición. Números primos son aquellos números que solo son divisibles entre sí mismo y la unidad. Y los números compuestos son aquellos que son divisibles entre la unidad, entre sí mismos y aparte entre otro factor. Y mira, aquí está perfectamente detallado, porque los números compuestos es un muy buen nombre. Aquí, como están representados con cubos, los números compuestos claramente son aquellos que están compuestos por más de un cubo. En cambio, los números primos, si te das cuenta, no pueden ser armados por ningún otro factor más que por ellos mismos. Entonces, yo espero que con esta explicación te quede más claro qué es un número compuesto y qué es un número primo. Y recuerda, esto hasta lo puedes hacer en Minecraft o cualquier otro software o juego que ocupe cubos digitales. Si has llegado al final de este video, te invito a que tú hagas este proyecto en Funcade, Minecraft, algún otro software o inclusive con cubos reales. Le tomes foto o captura y me lo mandes a esta dirección de correo con el título que ves en pantalla, para que lo pueda identificar. Yo lo compartiré en un Jamboard, que puedes ver el link abajo en la descripción del video, y con gusto revisaré tu trabajo para que sepas si lo tuviste bien o mal. Procura no incluir tu nombre o alguna información sensible en tu imagen de proyecto, ya que esto está a la vista pública, pero sí procura dejar algún guiño para que tú sepas cuál es tu trabajo. Con esto concluyo qué es un número primo y el proyecto de números primos basados en la actividad de Thom Gibson. Gracias por tu atención.